Se dice que su espada nunca se enfrió. La leyenda cuenta que Pedro I de Castilla no solo mandaba decapitar a sus enemigos, sino que incluso disfrutaba mirando a los ojos de aquellos que él mismo acuchillaba. En los oscuros pasillos del Alcázar de Sevilla, su nombre se susurraba como un conjuro de muerte. Pedro el Cruel. Apenas tenía 16 años cuando subió al trono en 1350, tras la muerte de su padre, Alfonso XI, víctima de la peste negra. El joven Pedro heredó un reino dividido, corrompido por nobles codiciosos y una familia real plagada de bastardos ambiciosos. Entre ellos, uno destacaba por encima del resto: Enrique de Trastámara, su medio hermano, hijo ilegítimo, pero con sed insaciable de poder. Pero si Enrique era fuego contenido, Pedro era un volcán en erupción. Desde los primeros días de su reinado, Pedro mostró una frialdad escalofriante. Mandó encarcelar a su madrastra y a varios de sus medio hermanos. Quien lo contrariaba, desaparecía. La corte, al principio fascinada por su belleza y juventud, pronto comenzó a temer sus arranques de ira. Los juicios se convirtieron en farsas sangrientas, y los pasillos del palacio se teñían de rojo cada vez que alguien osaba desafiar su autoridad. Pero ¿cómo un joven rey se convirtió tan pronto en un monstruo temido por todos? Todo comenzó con una mujer. María de Padilla, una joven noble de belleza etérea, fue el gran amor de Pedro. Contra toda norma y consejo, la tomó como esposa en secreto. Pero su madre, doña Leonor de Guzmán, tenía otros planes. Quería una alianza política con la poderosa familia francesa. Así, obligaron a Pedro a casarse con Blanca de Borbón. Sin embargo, tras consumar el matrimonio, Pedro la encerró en un castillo y regresó con María. Blanca pasaría el resto de su vida prisionera, olvidada, mientras el amor prohibido de Pedro florecía entre la sangre y la traición. Los nobles franceses, ultrajados por el trato a Blanca, comenzaron a conspirar. Dentro de Castilla, los bastardos Trastámara, liderados por Enrique, vieron la oportunidad perfecta para actuar. El reino entero empezaba a agrietarse, dividido entre leales y enemigos, entre miedo y ambición. Pedro respondió como siempre, con hierro y fuego. Ordenó la ejecución de nobles sospechosos de traición. No se salvó ni siquiera Fadrique Alfonso, su propio hermanastro, maestre de Santiago. Pedro lo mandó llamar a Sevilla, lo recibió con sonrisas y lo apuñaló con sus propias manos en una sala cerrada. Su sangre corrió por el mármol como advertencia silenciosa a los demás. Los crímenes se multiplicaban. Las ejecuciones eran públicas, teatrales. El rey, ya apodado el Cruel por sus propios súbditos, parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Incluso los aliados más fieles empezaban a dudar. ¿Estaba el rey perdiendo la razón? ¿O era simplemente el tirano más astuto que Castilla había conocido? Y mientras tanto, Enrique de Trastámara esperaba. Desde el exilio, el bastardo observaba, planificaba, reunía fuerzas. Sabía que cada crimen de Pedro era un clavo más en su ataúd político. Sabía que el pueblo, aunque temía al rey, también lo odiaba. Y sabía que, tarde o temprano, tendría su momento. Un día, Enrique susurró entre dientes: «El Cruel caerá por su propia espada, o por la mía». Las calles de Castilla estaban empapadas de miedo. Las campanas de las iglesias ya no anunciaban paz ni fe, repicaban como preludio de ejecuciones. Cada amanecer podía ser el último para los cortesanos, y cada susurro en las tabernas podía acabar en horca. Pedro, rodeado de aduladores y espías, creía que su trono era firme, pero no veía que su reinado era como un espejo agrietado, que cualquier golpe podía romper. Mientras tanto, en el exilio, Enrique de Trastámara no descansaba. En Francia, tejía una red de alianzas con antiguos enemigos del rey, nobles castellanos renegados,
caballeros mercenarios, y hasta el mismísimo rey Carlos V de Francia. Enrique prometía justicia, orden y venganza. En 1366 cruzó los Pirineos con un ejército de mercenarios franceses, las temidas Compañías Blancas, soldados sin patria, pagados con oro y promesas de saqueo. Era el inicio de una guerra civil que desangraría a Castilla, la Guerra de los Dos Pedros. Pedro, sorprendido por la rapidez del avance enemigo, huyó al sur. Enrique, en una ofensiva relámpago, fue recibido como liberador por ciudades enteras cansadas del terror. En Burgos, en León, en Toledo. Las puertas se abrían solas. El bastardo ya no era un exiliado, era un príncipe con causa, y su causa era la sangre de su hermano. Pero Pedro no era un cobarde. Reunió lo que quedaba de sus tropas y emprendió una peligrosa jugada. Cruzó el mar para buscar la ayuda de Eduardo de Woodstock, el temido príncipe negro de Inglaterra. A cambio de oro y favores futuros, los ingleses aceptaron luchar por él. Y así, en 1367, las fuerzas del destino se encontraron en la batalla de Nájera. El campo se tiñó de rojo. Las flechas inglesas llovían como muerte desde el cielo. Las tropas de Enrique, valientes pero mal organizadas, fueron destrozadas. El bastardo huyó herido, y Pedro volvió a Castilla como vencedor. Por última vez. Porque con la victoria llegó también su condena. El príncipe negro, enfermo y decepcionado por la crueldad de Pedro, se retiró pronto. Y el oro prometido por el rey castellano nunca llegó. Sin aliados, sin apoyo popular, Pedro volvió a su reinado de miedo, pero ya no era el mismo. Las ciudades que antes le temían, ahora le despreciaban. Las cortes europeas le miraban con recelo. Incluso sus propios soldados empezaban a desertar. Era como si la corona pesara más que nunca, y le estuviera aplastando el alma. Y Enrique regresó. En 1368, cruzó de nuevo la frontera, esta vez con más apoyo que nunca. Cataluña, Galicia, gran parte de León. Todos se alinearon con él. Los nobles cambiaban de bando como hojas al viento, y Pedro vio cómo su poder se desmoronaba como un castillo de arena. En 1369, acorralado, el rey huyó a su último bastión, el castillo de Montiel. Era el final del camino. Pero Pedro aún creía en su destino. Encerrado, traicionado, sin amigos, solo tenía consigo una daga, y un odio que ardía como nunca, porque sabía que su hermano venía por él, y que esa noche uno de los dos moriría. La luna llena bañaba los muros del castillo de Montiel con una luz fría, casi espectral. Dentro, Pedro I de Castilla, el cruel, caminaba de un lado a otro como una fiera acorralada. Su mundo se derrumbaba. Los ecos de las traiciones le golpeaban como látigos invisibles. Uno por uno, sus nobles le habían abandonado. Los soldados ya no lo miraban a los ojos. Solo quedaba él y su daga. Enrique de Trastámara estaba cerca, acampado a pocas leguas, dirigiendo su ejército con calculada paciencia. Pero esta vez no quería una batalla. Quería a Pedro vivo. Quería mirarle a los ojos. Quería que el rey cayera no por una lanza anónima, sino por la mano del hermano a quien había humillado. En la madrugada del 23 de marzo de 1369, se tejió el último acto de la tragedia. Pedro, desesperado, había enviado emisarios a los jefes mercenarios del ejército enemigo, ofreciéndoles oro para que lo ayudaran a huir. Uno de ellos, Bertrand du Guesclin, fingió aceptar. Le prometió paso seguro. Pero tenía otros planes. En una tienda de campaña apartada, con apenas unas antorchas encendidas, Pedro entró acompañado por dos leales. Du Guesclin les recibió con cortesía fingida. Pero cuando el rey cruzó el umbral, una figura salió de la oscuridad. «¿Dónde está el bastardo?», escupió Pedro, alzando su daga. «Aquí, para vengar a todos los que asesinaste», respondió Enrique. Los dos hermanos se miraron. Uno vestido de negro, envejecido,
curtido por la guerra. El otro, aún altivo, con los ojos encendidos de furia. Nadie respiraba. Y entonces, el silencio se rompió con un rugido. Pedro se abalanzó sobre Enrique como una sombra letal. La daga centelleó en el aire. Los dos cayeron al suelo enredados como bestias salvajes. Gritos, puñetazos, acero contra acero, sangre salpicando la arena. Pero Pedro, aunque más fuerte, estaba agotado. Enrique, alimentado por años de odio, apretó los dientes y encontró una abertura. Con un solo tajo, hundió su daga en el pecho de su hermano. Pedro jadeó. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creerlo. Tosió sangre. Murmuró algo incomprensible. Tal vez un insulto. Tal vez un perdón. Y murió. El silencio volvió a reinar. Duguesclin bajó la mirada. Uno de los presentes, horrorizado, murmuró: ¿Así termina un rey? Y otro respondió: Así empieza una leyenda. De sangre. Enrique, bañado en sudor y con las manos ensangrentadas, se levantó lentamente. No celebró, no gritó victoria, solo murmuró: Mi hermano ha muerto, Castilla vive. Esa noche no hubo fuegos artificiales, no hubo campanas, solo el viento soplando entre las tiendas, arrastrando consigo el último suspiro del rey más temido que Castilla jamás conoció. Pedro I había muerto, pero su sombra no abandonó Castilla. Su cuerpo, aún caliente, fue despojado de armas y joyas. Lo envolvieron en un manto sucio y lo arrojaron, como si fuera un criminal cualquiera, a una fosa en Montiel. No hubo funeral real, no hubo lágrimas, solo tierra sobre sangre. Un final que muchos consideraron justo, y otros demasiado cruel, incluso para un cruel. Enrique de Trastámara, bañado en la victoria, fue proclamado Enrique II de Castilla. Por fin, el bastardo se convertía en rey. El pueblo, agotado de tanto derramamiento, lo recibió con alivio. Prometía paz, justicia y fin del terror. Pero pronto entenderían que la sangre no lava con palabras, porque cuando un rey sube al trono con las manos ensangrentadas, la sangre nunca se seca del todo. Enrique comenzó su reinado persiguiendo a los antiguos leales de Pedro. Juicios sumarios, ejecuciones, destierros. La venganza continuaba, solo que ahora vestía corona. Muchos lo llamaban el fratricida, en voz baja. En los pasillos de palacio se repetía una frase que helaba la sangre. Quien mata a su hermano por la corona, ¿de qué es capaz para mantenerla? Pero Enrique tenía un problema mayor: la legitimidad. Aunque era rey, muchos aún lo consideraban usurpador. Los reinos vecinos miraban con sospecha. Inglaterra, aliada de Pedro, se negó a reconocerlo. Los hijos ilegítimos del antiguo rey juraron venganza. Y así, la guerra civil no terminó con Montiel. Solo cambió de forma. Durante años, Enrique se vio obligado a gobernar entre conspiraciones. Mandó construir fortalezas, controlar a los nobles y reformar las leyes. Pero nunca pudo limpiar la sangre del trono. Cada vez que se sentaba, sentía el peso de los ojos de Pedro. En las noches sin luna, juraba escuchar su voz. ¿Valió la pena, hermano? Castilla, por su parte, no olvidó. Algunos recordaban a Pedro como un tirano, otros como un mártir de su propio poder, y en las plazas comenzaron a circular romances y cantares que lo pintaban como víctima de traición. La historia, caprichosa, empezó a suavizar su nombre. De el cruel pasó a el justiciero en algunos textos posteriores. La corona, que tanto costó, no trajo paz ni gloria. Solo un nuevo ciclo de miedo, sospecha y muerte. Enrique II murió en 1379.
Fue enterrado con todos los honores reales. Pero hasta el último día, evitó pronunciar el nombre de Pedro. Como si al hacerlo, despertara al fantasma que él mismo había creado. Y así terminó una de las tragedias más oscuras de la historia española. Una guerra entre hermanos, un reino dividido, un trono cubierto de sangre. Porque en Castilla, el poder no se hereda, se arranca, con cuchillo y con traición.